Equipo, ¿cómo están ustedes? Un ¿Cómo gusto andás, saludarlos. papi? Qué Eh, suerte que Muy bien. volvemos a conversar al aire, porque en privado siempre estamos al Sí, tanto. claro, ¿Qué se claro, claro. sabe al día de hoy de Loan, Dani querido? Bueno, nosotros, como bien dijiste vos, en las vacaciones, en el periodo de receso, Mm, seguimos hablando con la gente cercana y tratando de sacar datos. Lo que hay que esperar en el próximo 6 de marzo es a ver qué resuelve la Cámara Federal eh, con asiento en Corrientes respecto de las impugnaciones, o mejor dicho, se hicieron las presentaciones por parte de las defensas mm, eh, para justamente revertir el fallo de primera instancia respecto de los procesamientos para los 7 acusados, imputados y procesados y con prisión preventiva. mm. Es decir, se apeló ese fallo de la jueza Poselpenso y se espera con mucha expectativa porque de confirmarse estos procesamientos, Mm. obviamente habrá que ir encaminándose hacia lo que va a significar una fecha próxima de juicio oral y con esto las cosas van a tomar otro cariz, entiendo. A Y ver, además, espera, la sí, Cámara Federal, ¿quiénes la integran? Si podemos saber, o ah, tenés. vos sabés que tenía por acá, Bueno, si me das un minuto sí. La te lo Cámara digo. Federal lo que tiene que hacer es confirmar el procesamiento de Ujú. estos 7 que ya fueron procesados por Cristina Poser-Penso. Exactamente, de Antonio Benítez y Sí, su mujer Lodelina Peña, sí, de Daniel Ramírez y Millapi. Carmen Millapi, eh, y Y además de del Carlos Pérez comisario y Maciel Calla, y comisario del Merced matrimonio Pérez y Callaba, Pérez y Calla. Ahora yo te que hoy están pregunto, todos con prisión preventiva, salvo Millapi, bueno, que sigue que, con que prisión, pero con con prisión domiciliaria, digamos, ¿no? domiciliaria. Ahora te Ok. pregunto, ¿y si esta Cámara Federal, al confirmar estos 7 procesamientos de estas personas, Sí. lo que vamos a tener es la pronta elevación a juicio? Vos dijiste una palabra que es que ahí cambia la situación. ¿En qué crees que puede cambiar la elevación a juicio de los 7? Y bueno, a ver, no es lo mismo estar con una expectativa de que un procesamiento que no está firme Mm, luego pueda ser desestimado o sí. revertido y vos puedas recuperar tu libertad quedando Mm, desprendido, por decirlo de alguna manera, mm, de la causa, a que te confirmen un procesamiento, vayas camino al juicio oral y que si esa figura llega a quedar firme en ese proceso, camino al juicio oral mm, o cuando se ventile el juicio públicamente, te puedan aplicar una pena que te pueda dejar detenido o preso, por decirlo de alguna manera, mm, 10 años, 5 años, 8 años, que a saber que vos puedas estar al otro día a lo mejor en libertad, digamos. Entonces, si es que no dijiste todo, tendrás que repensar y decirlo. Si es que en este núcleo que yo sigo pensando que ahí mm, está la verdad de lo que pasó con Loan, por lo menos su destino mm, siguiente, digamos, ¿no? mm, mm, A las primeras horas que tanto se discuten. Y lo otro que también quería, antes que me olvide, es que la jueza mm, Poser Penso, por pedido del CUC, del Comando Unificado Conjunto, ha decidido que la toalla color verde que se encontró en los rastrillajes en la escuela abandonada en la 830, el día sábado, es decir, 48 horas después de la desaparición de Loan, que tiene presumiblemente manchas de sangre, no es que presumiblemente, tiene mm. manchas de sangre, que en principio esa toalla fue cotejada esas manchas fueron cotejadas con las manchas perdón, con el perfil genético del padre de Loan, de José Peña, porque recuerden ustedes, y esto lo hizo el Instituto Médico Forense, no pudieron practicar con un perfil de Loan porque no existía perfil digamos, Del un nene. patrón de ADN. Ahora, luego que se pudo reconstruir el ADN de Loan, Mm, el Cook insistió con estas pericias en el laboratorio de la Policía Federal, mm, pero ya repito, con el perfil de Loan, porque cuando cotejaron con el perfil del padre dio negativo, digamos, que mm, las manchas pudieran pertenecer mm.
a ese perfil genético. Pero como hay ya perfil genético de Loan, entonces la jueza ahora aceptó y remitieron ese elemento, esa prenda, para ser peritado y constatado y, mejor dicho, contrastar con el perfil genético de Loan. Que, ojo, que si da positivo, si esa sangre indica que podría haber pertenecido a Loan, podría tener digamos, una significancia o un significado importante, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que en el hipotético caso de que el chico podría haber sido embestido, tal como dice el procesamiento de la jueza Poserpenso, en esa zona donde se lo pudo haber tal vez tratado de secar, de reanimar y demás, digamos. O sea que no es una cuestión más, digamos. Menor. No, en esa zona, para rearmar el relato, Dani, ¿cómo estás? Sí. Buen día. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Buen día. Esa zona de la escuela abandonada era la del supuesto encuentro, digámoslo así, supuesto encuentro entre Callaba y Laudelina. Sí, sí, ¿Sí ve? así es, tal cual. Porque 16:31 del día 13, es decir, 2 horas después de la desaparición de Loan, los cruces telefónicos, es decir, el geoposicionamiento y geolocalizaciones tanto de Laudelina como de Callaba dan en ese lugar. Y Laudelina que dice, a mí me entregaron a tal hora el botín para que lo plante. Claro. O sea, eso hace que el relato en ese aspecto sea verosímil, digamos. Claro. Increíble, ¿no? Pasaron más de 8 meses, estamos llegando a los 9 meses de la desaparición y un tiempo más o menos parecido de investigación, y seguimos con los mismos elementos del primer relato. Absolutamente. ¿No? Y el botín, la toalla, la escuela abandonada. Pasa, Horacio, que en este tiempo el otro día comenzamos a hacer una serie aprovecho para comentarles, de videos en un canal que hicimos como propio por el hecho de tratar de compendiar todo lo que tenemos. Lo dijo el periodista Claudio Andrade, primero estuvo el relato, ¿sí? Claro. Y después aparecieron los datos digamos los elementos de la causa. Pero que de alguna manera van validando lo que contó Laudelina Totalmente. en aquella primera vez. Totalmente, es decir, hoy la base de toda esta investigación es haberlo atropellado a Loan, como dijo Laudelina esa noche fatídica que declaró acá a la madrugada. Porque, a ver, lo que va cayendo es precisamente todo el relato que hubo alrededor de todo esto, tratando de desviar o desvirtuar esa versión que la justicia tendrá que encargarse de confirmar si es así o no, que en realidad Laudelina nunca dijo que, si ustedes escuchan el audio con el comisario Rodríguez, ella nunca dice he visto cómo lo chocaban. Sí dice he visto cómo lo levantaban. Claro. Ella entendía que estaba desmayado o moribundo, y que bueno, después todo el relato que me traen el botín, me dan para que lo plante, en fin, cosas más, cosas menos, pero ¿a quién le cerraba el relato del accidente? A los que vinieron a implantar la teoría de que acá había un encubrimiento, de que había toda una maniobra, y no cerraba. Pero lamentablemente para esa gente nunca hubo elementos para confirmar teorías como, por ejemplo, la del ajuste narco, y ahí estuvo la fundación esta que tenía que ver con el nombre de la Fundación Dupuy, que invocaron el nombre de la Fundación Dupuy, y todos los que están procesados y algunos detenidos, que fue una burda maniobra para tratar de desviar la atención hacia otra teoría, descalificar lo que había hecho Laudelina y lo poco que había, que era el choque en la camioneta, la mancha hemática dentro. Hay que recordarle esto a la gente, en el guardabarro interior, en la zona interior del guardabarro delantero derecho, las pruebas odrológicas o las muestras odrológicas en los dos autos, y además el relato de los chicos, no es poca cosa, en cámara Gesell, y los cruces telefónicos. Todos esos elementos siempre sostuvieron la teoría de que el chico podría haber sido embestido, y que bueno, después hubo la idea de descartar el cuerpo, ¿no? Claro. Ahora, Dani, salgo de todo el tema de la parte judicial y te pregunto, primero, ¿cómo está 9 de julio hoy? Hay que decir que el 9 de julio volvió a cierta calma, digamos, aunque algunas relaciones interpersonales quedaron bastante dañadas. Sí. Precisamente por esto. La sociedad dividida en cierta forma, ¿no? ¿Cómo?
que hay como una sociedad dividida, ¿es cierto esto? Totalmente. A ver, todavía perduran las diferencias en algunos vecinos, sobre todo que fueron algunos que quedaron en la consideración pública porque hubo vecinos que se decidieron cobrar cuentas personales, por decirlo de algún modo, Claro. a través de los medios de comunicación. Entonces vos veías ese reality que era 24/7 durante 2 meses, donde ponían micrófono a todo el mundo y iba a la plaza alguien y decían, sí, porque mi vecino vende droga. Y cuando le llevaban a la justicia decían, no, a mí me contaron que le contaron que dijo para que diga. E incluso hay el caso de un famoso periodista que en estos días estuvo circulando, no sé si ustedes tienen el video, ¿De que qué? ante sus propios medios dijo que el gobernador Valdés lo amenazó y luego frente a la justicia está el video frente a la jueza Poser Penso, donde dijo que un colega le contó que escuchó en radio de que el gobernador habría dicho que esos periodistas tendrían que tener cuidado, una cosa así. Es O un sea, periodista, nunca confirmó lo de la perdón, amenaza en el juzgado de la doctora Poser Penso. es un periodista. Lo hizo públicamente y quedó esa idea fuerza que el gobernador había amenazado. Yo tuve incluso diferencias con algunos periodistas de Buenos Aires. Pero, espera, por este tema. Dani, ese periodista era de un medio nacional. ¿Sí? Y ese periodista declaró ante el Poser Penso, ese periodista fue inclusive muy agresivo con muchos medios de acá, me incluyo. ¿Es Totalmente. el mismo? ¿Es el mismo? Sí, totalmente. Claro, después- Si no tenés el video, seguramente te va a llegar donde él, frente a la autora Poser Penso, Sí, me llegó 1 el minuto video. 30 dura ese corte. Sí. Dice palabras más, palabras menos. Mire, no, yo nunca fui amenazado directamente. A mí me contó un compañero de trabajo que escuchó en una radio que alguien dijo que, Sí. poco serio, digamos. Entonces, ¿cuál fue la idea que quedó? Que el gobernador en persona prácticamente lo amenazó. Sí. Claro, Y pero en la además, justicia dijo algo totalmente distinto. además tiene su propio canal de YouTube donde... Ah, fue el mismo que creó una desparra historia. cosas, Claro. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, por eso digo, estas cosas fueron las que entretuvieron la causa, desviaron hacia otro lugar la investigación. ¿Y cuál fue el resultado? Fíjese un detalle que no es menor. ¿Se acuerdan los últimos rastrillajes que se hicieron el 9 de julio en las lagunas en el mes de diciembre que estuvimos cubriendo Sí, claro. Ajá. con los perros en la zona de lagunas? Bueno, Ujú. me decía uno de los peritos, es muy poco probable que aparezcan rastros de un cuerpo porque han pasado 6 meses. Entonces yo le preguntaba, ¿y por qué no hicieron antes? Me dice, esto para tener eficacia, para que los perros puedan olfatear las burbujas que salen del agua, tendría que haber sucedido a los 40 días. Pero, ¿y por qué no se hizo a los 40 días? Y porque la justicia estaba enfrascada en otros temas que le tiraban desde otros lugares. Claro, Y entonces ahí claro. me hace pensar a mí que tal vez tantas teorías que se trataron de instalar de los gitanos que llevaban criaturas, del narcotráfico, de la supuesta cuestión de trata, el encubrimiento y demás, y que hacía que la justicia vaya a atender esas cuestiones, tenía tal vez como objetivo dilatar estas pericias para que no tengan resultados luego, ¿no? A ver, Dani, te pregunto, la sociedad, bueno, dividida, pero volviendo lentamente Ajá. Sí. A la vida normal, y esto te da media tristeza porque pareciera como que se empiezan a olvidar de Loan. ¿Cómo están los padres de Loan? Obviamente que están en una situación un poco más incluso cerrada, en el sentido de que casi no tienen contacto con muy poca gente, no atienden medios de prensa, porque recuerden ustedes que hubo de todo también en este último tiempo, y obviamente con mucha expectativa, esperando las noticias que pudieran surgir, con la angustia la misma de siempre, digamos, ¿no? Y cada vez con más angustia porque pasa el tiempo y de Loan se sabe poco y nada diría, ¿no? ¿Cómo quedó la imagen del intendente, Dani, hablando de 9 de julio? El intendente me parece que tomó una medida en su momento que fue saludable, llamarse a silencio. Qué bueno, ¿no? Sí, porque estuvo muy en el centro Muy de la escena y expuesto. fundamentalmente la imagen de Sebastián Insaurralde quedó un poco más complicado, incluso rozando lo judicial, recuerden ustedes, con su cercanía, él lo dice con la buena intención, con aquellas personas que decían representar a la Fundación Dupuy, incluso hubo una erogación de recursos municipales Claro. para atender esas necesidades, ¿no? Ahora te pregunto, Macarena y Camina caminando
plácidamente por 9 de julio, como si nada, ¿no? Yo lo dejaría entre comillas, lo de plácidamente, Ah, porque bien dijiste, le han sacado las consignas de seguridad que tenían, sí, en el eso caso de sabía. Macarena, de la Gendarmería Nacional. Nosotros fuimos a cubrir eso, esto fue en el mes de los primeros días del año. Sí. Y lo de Camila, Camila tenía la consigna de Prefectura Naval. Y acá hay dos lecturas para hacer. Una es que tal vez han desaparecido los elementos que la justicia consideraba que eran preocupantes como para mantener esas consignas. De hecho, en este tiempo nada ha sucedido con estas mujeres, que sobre todo Camila decía que bueno, que la amenazaban, que tenía miedo de salir a la calle, que tenía miedo de vivir en la provincia, decía que el poder la perseguía, bueno, toda una historia, un delirio persecutorio, Ujú. y nada de eso ha sucedido, nada se ha comprobado. Y la otra es que tal vez también desde algunos sectores se da a entender o infieren que podría ser darle soga para que caminen y vayan hacia donde tengan que ir, porque realmente ellas están rozadas en el expediente, ¿no? Mm. ¿Vos opinás, tu visión, como hombre periodista de toda esa zona, que me dice una persona acá, que pertenece al mundo de la psicología, que es para hacer un análisis sociológico el 9 de julio, porque la gente Total, se vio invadida por medios y por luces y por cámaras y todo, y no estaba realmente preparada. Yo me acuerdo cuando Anabel Pelado Trebú dijo, no hay un bar acá para tomar un café. No sé si te acordás vos de la cantidad de sí, sí, cosas que tuvimos que sí, escuchar. me acuerdo, me O acuerdo. sea, cuando la abuela hablaba del bombero se reían, no Se estaba respetaban las burlando. creencias, era una burla todo, ¿no? ¿Vos crees que Sí, para hacer un análisis psicológico? totalmente. Me parece que es para hacer un análisis sociológico, como bien dijiste, o quien dice el profesional que asegura esto, porque te aseguro que no debe haber en los anales de la historia de la sociología o de la psicología forense, un caso como este, en el sentido de que un pueblo de 2.500 habitantes, bien dijiste vos, había que estar en esos días y ver cómo los móviles de prensa se cruzaban, y no era un solo móvil. Hubo canales que mandaron dos, tres y hasta cuatro móviles. No había dónde ir a comer muchas veces porque se dio esto, no daban abasto los comercios de la zona. De hecho, los hoteles incluso de la zona, porque la gente, los periodistas no paraban ahí, algunos sí, pero otros ¿Te paraban hasta en acordás? Goya.